una persona que se atreva a ponerse un pañuelo rojo y negro, símbolo anarquista. Ella tenía ideas anarquistas, sabía leer, sabía escribir. En el año 32 forman la asociación Amor y Armonía, donde se juntaban un grupo de mujeres, hablaban y hacían como especies de tertulia. Una mujer cualquiera no era, y tonta no creo que fuera. Pero ese pañuelo que llevaba siempre al cuello, rojo y negro, un día un guardia, estamos hablando 31, 32, estamos hablando en plena república, ¿no? Le pega un manotazo y le arranca el pañuelo y ella no se lo piensa y le pega un bofetón a un guardia civil. Eso cualquier mujer no lo hace, porque tú dices la autoridad, a lo mejor te frena, ¿no? Y no se lo piensas tú. ¿Qué poder tienes para tú decirme lo que yo tengo que llevar puesto? Y se lo arranca como autoridad que es. Y ella pues va y le dio un bofetón. Eso yo pienso que tiene que tener mucho carácter, porque si no tú eso no tienes ese arrojo. Después vivir las dificultades que tenían, la desigualdad, la miseria. El pueblo se moría de hambre, esos niños no tenían medicina, no tenían de nada. Pues eso te tiene que hacer dura y te tiene que hacer fuerte. Y luego vivir lo que allí se vivió. Bueno, pasear por el pueblo enarbolando la bandera anarquista, ¿no? Días antes de los sucesos. Pues eso tampoco creo que lo haga una ama de casa así insumisa, no lo creo. Bueno, pues María Silva Cruz era una joven de Casas Viejas que estuvo dentro de la choza cuando la incendiaron. Ella pudo escapar en el último momento y a partir de ahí tuvo una participación activa por las causas anarquistas y libertarias, hasta que fue asesinada en el 1936 a manos del mando franquista. Silencio y olvido, entre comillas, ¿no? Entonces el silencio, pues mi primera notificación fue con 13 o 14, a punto ya de cumplir los 14, fue en el colegio, estaba en séptimo de primaria y yo ya me habían operado el pie derecho, que tenía 6 dedos. Y entonces pues cuando ya vine después de recuperarme, fui al colegio y me dijo el profesor de que me había operado y me dice: ¿tú sabes de qué familia vienes? Y yo le dije: pues de mi madre Paca y de mi padre Juan. Y me dice: no, tú vienes de los 6 dedos, de Casas Viejas. Y claro, te estoy hablando del año 77. Casas Viejas, yo no sabía ni que eso existía, que era un pueblo de la provincia de Cádiz, yo eso no lo sabía. No existía internet, no había tanta información, no había los libros. Sí había, me acuerdo yo, la biblioteca móvil que iba a los pueblos, pero ahora te pones a pensar que el libro eran los que iban en esa biblioteca móvil, ¿no? Y entonces pues yo le pregunto: ¿pero cómo? Y dice, él lo que me dijo, que la habían matado en la guerra. Ya no me dijo más nada. Y claro, yo cuando llego a mi casa pues le pregunto a mi madre y mi madre pues se puso muy alterada, roja, y cállate y no digas nada y no se te vaya a ocurrir cuando venga tu padre del trabajo de preguntarle nada. Entonces yo vi que ahí había algo, pero bueno, en aquel tiempo no estamos hablando de los años de hoy, ¿no? Que eso lo decía una madre o un padre y eso se quedaba ya sellado. El sistema era de semiesclavitud, eran esclavos. Los jornaleros esperaban en la plaza del pueblo, esperaban a que llegara el encargado y les decía que a ver quién quería trabajar. Claro, los pobres no tenían nada, pues se iban a lo que fuese, ¿no? En definitiva, unas pésimas condiciones. El jornalero vivía con su familia en chozas hechas de castañuela y de brezo. Y bueno, no te quiero contar la habitabilidad de las casas, esos pobrecitos. La mujer se dedicaba a criar hijos y a tener la casa, a llevar la casa.
ni tenían derecho a educación, ni tenían derecho a nada. Aquí los únicos que tenían derecho eran los hijos de los señoritos. Eran los únicos que podían estudiar. Los demás, hambre y miseria. Las mujeres tenían que asumir el rol en el ámbito doméstico como cuidadoras y reproductoras y no tenían opciones y ellas cuestionaron este escenario, ¿no?, tradicional. Lo cuestionaron y empezaron a vivir de otras maneras diferentes, de una manera más libre, más abierta y por ese hecho pues sufrieron pues la represión por dos motivos y con más ensañamiento, ¿no?, con mucha violencia, porque el cuerpo de las mujeres en todos los conflictos han sido territorio de guerra, ¿no?, y de recibir violencias diferente que los hombres. El anarquismo y el comunismo libertario empezaron a tener presencia en los entornos rurales debido a las pésimas condiciones de la vida de los jornaleros. María desde muy pequeña sufrió penurias como su familia. De esta forma ella se fue formando en círculos anarquistas y sindicalistas. Cuando el ser humano se le castiga, la rebeldía sale. Y bueno, creemos que a la libertaria formó su conciencia revolucionaria por lo que conoció de cuando ella era muy pequeña. Bueno, el carrilantera lo descubrimos también a través de otro artículo que lo había hecho otro autor, que era un término que se utilizaba para referirse a las mujeres que eran como muy echa para adelante, ¿no?, como muy abiertas, muy ruidosas y muy estridentes, ¿no?, como que rompía con ese rol de mujer sumisa, ¿no?, tradicional, donde no tenían ni voz ni voto ni participación en ningún espacio. Entonces se le llamaban carrilanteras, ¿no?, de manera muy despectiva y bueno, era otra forma más, otra etiqueta más y otro estigma que se le ponían a estas mujeres. Aunque se había iniciado en la participación del colectivo anarquista durante esos días, ¿vale?, previos, María se limitó a salir a la calle con una bandera y con todo lo que podía cuando se proclamó el comunismo libertario, ¿vale?, en las calles de Casas Viejas, esperando la revuelta nacional. Luego, al refugiarse ella en la choza, lo único que pudo hacer fue la pobre escapar por una ventana trasera, enganchó a un niño pequeño, que creo recordar que era su primo, y salvó sus vidas. Bueno, yo ya tengo el relato casi montado, ya han sido muchas personas las que me he encontrado en el camino y son compañeros de camino, efectivamente. San Luciano Gutiérrez Baena, con ese libro que escribió de Casas Viejas, para mí ese libro es un libro de cabecera, porque más que él estudió a toda la familia y todos los sucesos antes, durante y después, ¿no? Pues ya ahí montas muchísimas piezas de las que estarían inconclusas. Y luego la obra de José Luis Gutiérrez Molina, ¿no?, del crimen a la esperanza, donde la biografía de mis abuelos, y ahí pues ya si quedaba alguna duda de algo está todo relatado. Nosotros le facilitamos todas las fotografías y todo el material que nosotros teníamos, pero claro, él hizo un trabajo de investigación bastante importante, poder encontrar los artículos de mi abuelo escritos, y eso a día de hoy yo todavía no he podido terminar de leer el libro, porque es un dolor, es algo que duele. Puedes leer un capítulo y ese capítulo durarte mucho tiempo, porque a veces hasta lo somatizas en el cuerpo.
Miguel se llevó de primera mano todo lo que ella le contó. Eso tuvo que ser, y Miguel fue un espíritu libre, ahí se juntaron los dos y yo creo que fue muy poco tiempo, pero creo que fueron compañeros de alma, yo creo que fueron compañeros de alma, porque además la foto que tiene, que ella le echa el brazo a él, es una foto muy significativa, porque es de igual a igual, ¿no? No es la típica foto de esa época, él de pie, ella sentada, él, ¿no? Y él agarrarle la mano, ¿no? Ella le echa la mano por el hombro y él le agarra la mano. Esa foto yo creo que dice mucho de la pareja que formaban. María, pues bueno, como has dicho, salió huyendo de los sucesos de Casas Viejas, la pareja de Miguel Pérez Cordón, y bueno, por lo que yo he leído, además vivía en la calle donde yo vivo, entonces cuando leí el relato de aquella noche de los tiros donde él huyó y ella se quedó en la casa, pues fue bueno, bastante impactante, ¿no? Porque yo tenía conocimiento de lo que había ocurrido, pero no es lo mismo, como que empaticé mucho, porque además estaba casi en el mismo espacio, ¿no? Y empaticé mucho. Y bueno, pues María, bueno, a nivel nacional ha sido un icono, ¿no? En cuanto a la lucha por las libertades en aquellos momentos, durante la Guerra Civil, y bueno, se habló muchísimo de ella, se escribió muchísimo sobre ella, y yo creo que también que se tomó mucho como un personaje, ¿no? Como un personaje a la que había que... Se idolatró, pero al mismo tiempo se demonizó, ¿no? por el otro bando, ¿no? Y yo creo que ella tuvo que sufrir mucho porque se sentiría abandonada, porque ella quiso irse con él y él le dijo, no María, porque a la mujer y a los niños no les va a pasar nada, van por los hombres. Y cuando los hombres no pudieron cogerlo, fueron por las mujeres y los niños. La culpa de él hasta el último día y el abandono por parte de ella. Entonces, una historia muy triste, muy triste, pero creo que vivieron en muy poco tiempo de vida lo que a lo mejor cualquier persona de hoy no vive en toda una vida entera. Conocimos también la historia de además la abuela de un conocido nuestro de aquí de Paterna, de Juan, que era Catalina, que se supone que se la llevaron juntas en la noche que se la llevaron. Además, esta mujer tenía los hijos su hijo en brazos, que era el padre de este señor que conocemos, y se lo quitaron de los brazos, lo tiraron al suelo y se la llevaron, mamá. Se la llevaron junto a María Libertaria. Él empieza su historia con 13 meses, tal como matan a su madre. A él la matan y él tendría que haberlo matado también, ¿vale? Pero alguien ahí, pues como que intercede y lo deja en libertad, pero no a cambio de nada. Él paga el impuesto revolucionario con 13 meses. Entonces el nombre que deciden ponerle su padre y su madre, que era Sidonio, por Medina Sidonia, que es donde ellos se conocieron, se lo borran de la partida de nacimiento, lo tienen que bautizar deprisa y corriendo y le ponen Juan. Él ha pagado ya el impuesto revolucionario. Se queda vivo, pero ya empieza a cargar la mochila. Pierde la identidad. Exacto, eso es lo primero. Segundo, en el año 40, él nace en el 35. En el año 40, ya después de un año de haber terminado la guerra, pues él se queda en Paterna con sus abuelos paternos, con el aguardientero, con Francisca Pérez Cordón, que era su tía, la hermana de Miguel, que es la que la cría. Bueno, pues ahí un día estaba sentadito con 5 años, le dieron una patada y el coche de los falangistas pasa por encima de él. Y dijeron, eso todavía hay un testimonio vivo que se acuerde, lo dice, para terminar con la estirpe. Y efectivamente, si lo intentaron y casi lo consiguen. Si lo hubieran conseguido, yo hoy no soy la mosca cojonera que no paro de hablar, y soy la voz de todos los que no pudieron hablar. Eso en el año 40. Después ya ahí el abuelo ya vio que ahí corrían peligro. Ya Paterna no estaba libre, sabía que ya ahí corrían peligro y se fueron para el valle, para San José del Valle.
que está a unos 12 kilómetros, pero se fueron al campo. Él se crió siempre con gente mayor, él con niños no tenía contacto. La tía se tuvo que ir a trabajar los cortijos, ella era costurera, pero claro, amasaba pan, limpiaba, entonces iba a los cortijos. Muchos se portaron muy bien con ella porque sabían la historia, y ella decía que donde no la admitieran el niño, ella no entraba tampoco, porque no le quería dejar al niño a su madre y a su padre, que eran mayores, fuéranse que lo mataran. Entonces pues ella iba a los cortijos, y ahí pues algunos le decían, como ella hacía la ropita, le decía a la señora, pues con los restitos que sobra, pues unos pantaloncitos a Juanito, ¿no? Porque ahí ya pasó a ser Juanito, que él fue en el pueblo conocido como Juanito el electricista. Bueno, pues toda esa historia que te estoy contando, con 8 años él recordaba cómo iban los guardias civiles a las chozas, que iban a buscar armas. Entonces, él, eso me lo contaba ya mayor, cómo lo cogían, le pegaban un bofetón y lo tiraban allí en medio, y la guardia entraba con la tía dentro de las chozas. No quiero ni pensarlo. Había el loco en los chozas. Y entonces resulta de que en el pueblo no había luz. El pueblo estaban haciendo las primeras casas, y como un chozo en medio del campo puede tener luz. Bueno, pues ese tío que se casa con su tía, el tío Joaquín, el marido de Francisca, pues él tiene un ventorrillo allí en el campo, y entonces pues la gente, pues los ventorrillos esos que había, claro, pues él hace una pila con una lata, con pirita, con vinagre y una bombilla, y entonces el chozo tiene luz. Imagínate tú, con 17 años, y el pueblo sin luz. Más pronto, cuando se enteró la Guardia Civil, se lo arrancó todo, y le dijo uno, deja de inventar, porque vas a ir al mismo boquete donde está tu madre y tu padre. Pues resulta de que al cabo de muchos años, un amigo de él, teniente, ya retirado, ya jubilado hacía muchos años, un día le dijo, Juan, has estado toda la vida vigilado tú y tu familia, y teníamos órdenes de que si pasaba algo, erais los primeros. Eso en plena democracia. Es fuerte. Pero la gran aventura, ya con conciencia como la que tengo hoy, pues pasó un mes antes de morir. Mi padre muere con 77 años, le entró una enfermedad terminal, en 15 meses se deterioró muchísimo, mal, y ya estaba en la recta final. No sabía qué tiempo iba a durar, pero ya estaba mal. Y yo pues estaba con mi madre allí en el salón, estábamos juntas, y él ya llevaba mucho tiempo que ya no salía, y ya tenía muy poca fuerza. Mi padre era muy alto, era como su madre, se quedó muy delgado, y tenía la cartera de él estaba allí en el salón, en una esquinita, mi madre allí, yo al lado, y no me preguntes por qué, hubo algo como que me dio por coger la cartera, y la abro, y cuando la abro veo el carnet, la foto, y me quedo mirando y digo, de cómo está la foto a cómo está, ¿no? Te quedas mirando. Pero no tuve bastante, que hubo algo dentro que me dio por sacar el carnet completo. Y lo saco y lo miro. Y cuando yo descubro en aquel momento, eso es lo más duro que yo viví. Cuando yo descubro en aquel momento lo que yo estoy viendo, me salió del alma mancha de cabrones, y me quedé tan... Mi madre, Rosa, ¿qué estás diciendo? Mamá, ¿tú sabes lo que es esto? Me puse muy nerviosa y fui, pero claro, yo como le decía a mi padre lo que había visto, y le digo, papá, que mira, que es que acabo de ver una cosa, y él dice, Rosa, no puedo, estoy muy cansado, y le digo, tenemos que arreglarlo, el lunes tenemos que arreglar esto, porque yo veo que tu fecha de nacimiento está equivocada. No tuvieron bastante que con 13 meses le cambian el nombre y lo bautizan deprisa y corriendo, que descubro en el último carnet permanente, a un mes antes de morir, cuando me da por abrir ese carnet, que si mi padre se llega a morir y yo eso lo descubro después de muerto, yo no hubiera podido con esa cruz. Te lo digo de verdad, ¿eh? Ese peso me hubiera pesado muchísimo. Yo cuando miro, veo mi padre había nacido el 5 de junio del 35. ¿Sabes qué día tenía puesto? 18 de julio del 35. El año no lo tocaron, pero tocaron el día y tocaron el mes. Eso no es un baile de números, eso es tortura hasta un mes antes de morirse. La primera generación fue aniquilada, asesinada
aniquilada y olvidada. La segunda, presa del miedo y el terror. Y la tercera, somos los nietos, los que sin conocernos nos vamos uniendo para darle luz y voz a tanto silencio. Y formamos como una familia sin conocernos, pero es como que nos une algo común. Y cuando tú conoces a alguien y tú ves que la historia se repite, unos más, otros menos, pero tienen casi el mismo hilo conductor todas. Es un momento muy complicado y desesperanzador, ¿no? Pero bueno, las personas que nos movemos en esto y que tenemos esta conciencia social, consideramos que va a ser una etapa que vamos a volver otra vez a recuperar esos valores sociales de defensa de las libertades y los derechos de todas las personas, de los hombres y las mujeres. Yo creo que es cuestión de eso, de dedicarle recursos y de una cuestión de voluntad política. Aquí se defendió el feminismo, se defendió la cultura, se defendió digamos, la defensa de los trabajadores, etcétera. No podría parar de contar todo lo que se hizo. Y cuando te quitas la vida por ello, pues claro que es fundamental rescatar tu figura, tu memoria. Es importante que además que los hombres jóvenes de hoy conozcan la importancia de ser libres. Y todavía pesan las palabras que dijo el dictador. Esto se queda atado y bien atado hasta el día de hoy. Y esto no le interesa a nadie. Y si le interesa a alguien, es para una foto, ¿eh? Y lo digo, pese lo que pese. Esa es mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo a día de hoy. Porque esto no termina con mi abuela, ni termina con la desaparición de mi abuelo, ni termina con la muerte de mi padre. Esto sigue, porque esa lucha la sigo teniendo. Y yo quiero saber dónde está mi abuela, porque ella está arrancada en un libro, está desaparecida, no existió. Hay una partida de nacimiento y no hay de defunción. Yo quiero saber dónde está. Yo tengo derecho a saber qué hicieron con mi abuela, dónde estuvo, dónde la tuvieron. Yo tengo derecho a saber eso. A mí no me lo pueden negar. Entonces, para mí, cuando tú ves una fosa y te dicen, pero aquí no están los tuyos, ¿cómo que no están los míos? Para mí todos son mis muertos, todos. Y yo veo esos cuerpos y algo que me impresiona mucho son las suelas. Unos más buenas, otros más malas, las suelas, y tú ves ese pie, los huesos, y ves esa suela, y tú dices, ¿qué andaría esos últimos momentos? ¿Qué pensaría? ¿Qué miraría? ¿Qué es lo que pensó en eso? ¿Qué dolor no tenía? Y eso es que cuando tú ves una fosa, es que la vida te cambia.